¿Qué tal? Buenos días con todos. Hoy día vamos a iniciar el primer curso internacional dictado por Aquater, el sistema de tuberías polipropilenos. En esta sesión del día de hoy vamos a ver todo lo que es instalaciones de de sistemas contra incendio. Ya anteriormente hemos estado dictando webinars de todo lo que es tubería PPR y sistemas contra incendio, también redes sanitarias. Este mes vamos a tener un curso más extenso, va a durar aproximadamente 6 horas. Vamos a tener 3 sesiones. Esta es la primera de 3 sesiones que vamos a enfocarnos en todo lo que son instalaciones de redes de sistemas contra incendio. Perfecto. Antes de empezar un poco el curso, presentarles a Alfonso de Dios, nuestro ponente el día de hoy. Solo para recordarles a todos que nuestra empresa es Inversiones CIS, ¿no? La corporación CIS tiene a cargo las marcas Decor Center y Ferretería Acabados. Muchos conocen a Decor Center como la empresa de porcelanatos y griferías a nivel nacional. Además de ello, tenemos la Ferretería Acabados, que justamente somos nosotros quienes el día de hoy vamos a presentar todo lo que es tubería PPR a través de la marca Aquater, ¿no? Otras marcas que manejamos en el mercado, también muy conocidas, Simbalo, conocida como Válvulas Chimberio, Sole, Mipel y Bainza, ¿no? Alfonso de Dios, que es nuestro ponente el día de hoy, es nada más y nada menos que el director actual en Aquater, el director técnico de todo lo que es la empresa Aquater Ibérica en España. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando en todo lo que son redes de sanitarias, de sistemas contra incendio, mecánicas de aire acondicionado. Ha desarrollado muchos proyectos de ingeniería en España y en diferentes partes del mundo. Es nuestro principal, aparte de consultor de todo lo que son redes sanitarias de aire acondicionado y sistemas contra incendio para lo que es Aquater Perú. Así que, sin nada más que decirles, le presento a Alfonso de Dios. Alfonso de Dios, la presentación y el curso es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días de nuevo, mi nombre es Alfonso de Dios, soy el director técnico, como comentado, de la empresa de Aquater Ibérica. Y bueno, pues lo primero, dar las gracias por asistir y a FIA, en particular, pues, por permitir, por organizar, ¿no?, esta reunión en la que podamos mostrar concretamente uno de los múltiples sistemas que Aquater dispone, soluciones de tuberías de polipropileno, concretamente enfocado para instalaciones de agua contra incendios, ¿no? El sistema en particular se llama Aquater Red Pipe y bueno, es un sistema que está homologado para su instalación en instalaciones de protección contra incendios, ¿no? Ya sea bien por normativa NFPA o por normativas europeas EN, ¿no? Y bueno, antes de empezar a desgranar este sistema, me gustaría ver de alguna forma, pues, cuáles serían los pasos, ¿no?, que solemos tener en cuenta a la hora de especificar materiales en un proyecto, ¿no? Es decir, cuando abordamos un proyecto, lo primero que, lógicamente, lo primero que tenemos que seleccionar, ¿no?, son materiales, pues, que cumplan con los requerimientos propios del proyecto, ¿no? Si estuviéramos hablando de un grupo de bombeo, pues lógicamente el grupo de bombeo pues tendría que poder trabajar, ¿no?, con ese punto de trabajo, presión y caudal, ¿no? Bueno, pues en el caso de las tuberías, pues similar, ¿no? Tendremos que buscar qué tuberías puede desempeñar este trabajo hidráulico, ¿no?, digamos, concretamente en este caso durante un incendio, ¿no? Es decir, pues bueno, pues tenemos ciertos sistemas de tuberías pues, que pueden desempeñar este papel. Claro está, de estos sistemas de tubería pues tendremos que seleccionar y es indispensable que los materiales estén certificados, ¿no? Para lo cual, pues bueno, pediremos a las tuberías que tengan la certificación adecuada para poder ser instalado. En concreto, en vuestro caso seguís la NFPA 13, lógicamente, y bueno, ahí se especifica a través de un certificado de FM, Factory Mutual, pues si el material está o no homologado. Bien, en el caso de tuberías plásticas, NFPA saca una adenda, la CLAS 1635, donde se específicamente, digamos que particulariza la instalación para instalaciones plásticas, para instalaciones con tuberías plásticas, ¿no? Y ese es el marco donde nos encontramos. Y luego, bueno, una vez que tenemos materiales que son aptos para, tuberías que son aptas para ser instaladas y tenemos además segregado cuáles tienen certificados, ¿no?, homologaciones FM, pues intentaremos buscar aquellas que nos den un valor añadido, ¿verdad?, en la instalación.
Y ese valor añadido, pues bueno, tiene diferentes matices y depende de dónde nos enfoquemos, ¿no? Pero principalmente podríamos hablar de, bueno, sobre la durabilidad del material, la instalación y lógicamente sobre la o sí, corrosión que pueda sufrir, ¿no? Y su repercusión que tenga sobre el mantenimiento. Un valor añadido también puede ser la disponibilidad del material, ¿no? De cara a la instalación, desde el proyecto desde el momento que se empieza a ejecutar hasta que tengamos el material en obra, ¿no? Estos son factores de valor añadido que son importantes a tener en cuenta. Vale, pues si particularizamos en tuberías para instalaciones de contraincendios, pues digamos que vamos a partir del primer punto de origen, que son las tuberías metálicas, tuberías de acero, ¿no? Que son las que se emplean. Bien, son tuberías que cumplen perfectamente con los requerimientos de presión y temperatura y soportan las condiciones que tienen que soportar durante el incendio, pero tienen un grave problema y es la corrosión, ¿no? Esto es inherente a lo que es el material. Ay, perdonad, ¿podéis pasar de pantalla? Sí, decía que el gran problema que desempeñan este tipo de tuberías es la corrosión, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Y esto se originó una serie de inconvenientes durante el mantenimiento, vamos a decirlo, durante la vida de instalación, y un gran inconveniente de este tipo de tuberías metálicas a consecuencia de la corrosión, generación de lodos y demás, pues genera unas partículas, unos lodos que obligan estos de sistemas que esto se extraído pues dentro de estos pequeñitos, pues si caben en el paso fine que tiene a tener por la que se pensó, por la que esté diseñado para que funcione, ¿no? Con lo cual, pues de cara a la seguridad es un serio problema. El siguiente. ¿Pasamos? Sí. Luego, de cara al mantenimiento, también genera una serie de problemas, ¿no? que conocemos. Bueno, desde lo que ya hemos comentado, ¿no? La continua necesidad de vaciados que tiene que tener este tipo de instalaciones por los lodos y por productos de la corrosión y demás que se van generando. Bueno, si estamos en el caso de instalaciones que utilizan elementos de apriete, pues bueno, pues también tendremos que cada periódicamente dotar de estos reaprietes para evitar los goteos, ¿no? Repintados a causa de la corrosión, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto sería un poco la problemática que nos plantean las tuberías de acero. Vale. En la siguiente diapositiva, por favor. Si queremos, digamos, solucionar, ¿no? En la medida de lo posible, estos problemas de la corrosión, deberemos acudir a materiales llamados tecnológicos, ¿no? Y en este sentido, las tuberías plásticas, digamos que es el aliado más fuerte que tenemos, puesto que no sufren ni corrosión, ni interior ni exterior. Son inalterables a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual las condiciones son permanentes. Entonces, con su utilización de tuberías plásticas, digamos que nos evitaremos todos estos problemas que hemos comentado anteriormente. En la siguiente diapositiva podemos ver el primer grupo que planteo de tuberías plásticas, ¿no? Tuberías de CPVC. Bien, este es un sistema, un grupo de tuberías que está ampliamente aceptado por FM a través de la CLAS 1635 y puede desempeñar perfectamente su función durante un incendio. Bien. No sufre corrosión exterior, no sufre corrosión interior, con lo cual todos esos problemas añadidos que teníamos antes no los hemos desligado. Ahora bien, ¿qué problema me puede representar o cuál sería el eslabón más débil, ¿no? Digamos, de este sistema? Bueno, pues claramente la unión, es decir, la unión de tubo y accesorio.
Estos sistemas se realizan mediante una unión encolada, ¿no? Y claro, esto convierte a esa unión en, digamos, en el punto más débil, ¿no?, de la instalación. Esta operación del encolado, además, es muy delicado, ¿no? Ya desde el propio corte tiene que ser perfecto para que no genere rebabas, tienen que ser retiradas para que las capas internas de accesorio y tubería queden bien ligadas. Tienes que tener una extrema limpieza de los materiales, ¿no? Puesto que el pegamento, pues oye, que esté en contacto no tiene que tener ningún otro cuerpo extraño. Este encolado debe estar bien proporcionado a través de toda la superficie para que no haya ningún área que no tenga este adhesivo, ¿verdad? Vale, pues todo esto, estos factores hará que, digamos, que sea un tipo de unión más susceptible de tener problemas, ¿no? Y luego ya de cara durante la vida de la instalación, claro, los materiales tienen solicitaciones externas, ¿no? Sufren contracciones, dilataciones, vibraciones, ¿no? En la medida de que una unión sea más robusta o menos robusta, pues esto afectará en mayor o menor medida, ¿no? Y en el caso de tuberías encoladas, pues bueno, digamos que no les beneficia mucho, ¿no?, todos estos aspectos. Bien, entonces, ¿qué proponemos, ¿no?, como solución a todo lo anterior citado? En la siguiente diapositiva, por favor. Desde la eliminación de la corrosión en tuberías metálicas, interior y exterior, pasando hacia tuberías plásticas, pero evitando ese tipo de unión encolado, ¿no? Pues para nosotros lo tenemos claro, es decir, utilizar el método de unión más seguro que existe, que sería la termofusión. Bien, en la siguiente diapositiva vemos como la termofusión consiste en llevar tanto la tubería como el accesorio, ambos de polipropileno, a una temperatura de 200, unos 260 grados, que es la temperatura en la cual pues, se reblandecen las cadenas del polímero y se unen, se ligan, ¿no?, generando así un solo cuerpo, es decir, de la unión de dos elementos como tubería accesorio. Después de realizar la termofusión, hemos conformado una única pieza, ¿no?, realmente, ¿no?, como podemos ver en las fotos. Bien, esto lo que genera es que, al contrario de otros tipos de unión, aquí la soldadura es la parte más robusta de la instalación, puesto que va a tener incluso un doble de espesor, ¿no? Y si bien este sistema puede resultar más o menos innovador, cabe señalar que la termofusión lleva empleándose más de 40 años en otro tipo de instalaciones, con lo cual es un sistema más que testado, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos el equipo necesario para realizar la termofusión, ¿no? Y esto es otro valor añadido, otro valor fuerte con respecto a otros tipos de soluciones, ¿no? Aquí vemos un maletín en el cual contendrá un polifusor, que es esa herramienta que es la que se va a encargar de calentar, funciona con electricidad, un guante, una tijera de cortar plásticas y una galga para mi fundación. Se maletín hace hasta 2 pulgadas, ¿no?, que equivaldría a un DN63. Si esto lo ponemos en comparación o ranurados o roscados o soldados, ¿no?, pues no tiene nada que ver lo que es el número de elementos, incluso de cara a la seguridad, ¿no?, pues son elementos que no desprovistos de chispas y demás, con lo cual, pues bueno, no es una nula producción, digamos, problemática, ¿no?, de cara a que pueda generar algún tipo de incidente, incendio, demás, ¿no? Es decir, un sistema que tiene más de 40 años se está empleando y bueno, pues está más que testado, ¿no? Como complemento a este sistema de la termofusión, podemos ver en la siguiente diapositiva un elemento que tiene su cierta utilidad como reparación, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. A ver, es habitual, ¿no?, que en tuberías que están empotradas, pues bueno, llega un oficio, llega otro oficio, se hacen taladros en la pared y bueno, mala suerte, nos han taladrado la tubería, ¿no? Bueno, en este sentido, el kit de reparaciones del sistema, pues no es ni más ni menos que una matriz como la que se ve en pantalla,
en la pantalla, ¿no? Que está anexa al polifusor, que está calentando el agujero que ha sido taladrado, a la vez calienta el stick de reparación de PPR del mismo material y se funde, se corta y al final pues queda perfectamente reparada, ¿no? Es análogo quizá a cómo se realizaría la operación cuando se pincha un neumático, ¿no? Salvo que en este caso es por termofusión. Bien, y bueno, pues esto sería un poco la visión en cuanto al tipo de unión, ¿no? En cuanto a lo que queríamos comentar. Un sistema que no sufre corrosión, un sistema que tiene y nos aporta esta seguridad y de cara a la unión, que tiene una unión muy segura, ¿no? Con lo cual, podemos afrontar con total seguridad instalaciones, por ejemplo, en elementos empotrados, ¿no? Con lo cual tenemos la certeza de que una vez que esté hecha la prueba hidráulica de estanqueidad y el sistema esté probado y no tengamos fugas, tenemos una instalación pues, para muchísimos años, ¿no? Sin prácticamente mantenimiento. Bien, ahora vamos a hablar de las propiedades del material. La siguiente diapositiva. A ver, estamos comentando desde el principio que el sistema Quater Red Pipe, aprobado por FM, ¿verdad? La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Sí, perdonad. Estábamos diciendo que el sistema está aprobado, ¿verdad? Y que es apto para su utilización en un incendio, pero claro, esto hay que demostrarlo, es decir, hay que poner a prueba el material, ¿no? Entonces, bueno, el primer requisito, y este es indispensable, ¿no? Es conseguir que el polipropileno tenga una clasificación de reacción al fuego BS1 de 0, ¿vale? Que puede parecer sencillo, pero no lo es. El polipropileno en sí tiene una clasificación de reacción al fuego clase E. Bien, pues bueno, el primer paso ya se ha conseguido. Hemos conseguido que sea BS1 de 0. ¿Y qué quiere decir que sea BS1 de 0? Bueno, la letra B nos va a indicar que está dentro de los materiales que, digamos, que no contribuyen a la expansión en un incendio, ¿no? Por el efecto flash over, ¿no? Que es esa combustión súbita, ¿eh? Que tiene lugar en un incendio que esté cerrado, ¿no? En el que todos los materiales susceptibles de producir este flashover se incendian automáticamente debido a la alta temperatura y radiación, ¿no? Pues bueno, esto el paso. En este material eso no va a pasar. Pues tener la opción de humor más baja, S1. Hacer otras en cuanto a las llamas de cero, pues este es para poder instalar. En esta diapositiva vamos a ver lo siguiente, es decir, el material, sino que, bueno, tenemos que ver cómo reacciona, ¿no? Durante un incendio. El siguiente, por favor. Los ensayos están ya diseñados tanto en la NFPA Class 1635 para tuberías plásticas como en ensayos similares, ¿no? Aquí en Europa. Se establecen dos ensayos. Uno, pues como veis, las dos configuraciones, ensayo 1 y ensayo 2, son dos configuraciones independientes y en los dos se va a hacer este ensayo. El fuego se va a simular una red de rociadores, es decir, se va a realizar una instalación de una tubería con un codo y al final, donde vemos el punto azul, tendremos un rociador. Bien, lo situaremos a 3 metros de altura en un forjado y debajo del codo pondremos una carga térmica, es decir, es una cantidad determinada de queroseno que se establece y que genera una carga térmica determinada, ¿no? Y entonces lo que se hace es lo siguiente. Primero se presuriza mediante una bomba, se pone en carga la instalación, ¿no? simulando una instalación convencional, y se marca el incendio, se enciende lo que es el combustible y durante un tiempo determinado pues la llama está actuando directamente sobre el material. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, yo creo que mejor. Perdona. Vale, perfecto. A ver si se consigue
ver el vídeo. Vale, perfecto. Bueno, esto es lo que se está realizando, ¿no? Se pone en marcha, digamos, el incendio y durante un tiempo, hasta que la ampolla del rociador no sea afectada, pues estará sometido directamente a la llama y luego pues, se pone en funcionamiento, lógicamente, el rociador. Y así durante un tiempo que se determina, ¿no? De descarga. Ese tiempo de descarga al final nos llevará a la extinción, se apagará el incendio y luego, una vez que esté sometido a ese tiempo de incendio, ¿no? Que está por encima de 15 minutos, el sistema, ya sin incendio, se presuriza y tenemos que ver que durante 5 minutos no tenemos ninguna bajada de presión, es decir, que después del incendio no haya habido ninguna fuga, en definitiva. ¿Vale? Esto es lo que se ha realizado con el sistema. A ver, la siguiente diapositiva muestra el antes y el después de los elementos del sistema, de esa instalación en concreto, ¿no? Podemos ver cómo queda la tubería, cómo estaba antes y cómo está después. Incluso después del incendio, realizando las secciones, podemos ver el interior, ¿no? Que realmente no, aunque por fuera lo vemos que se ha ennegrecido, lógicamente por la acción del humo, realmente no ha estado muy afectado por el propio incendio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un sistema que se testa, es adecuado para soportar ciertos tipos de incendios, de riesgos, ¿verdad? Y por lo tanto pues se le dota de las homologaciones correspondientes. En la siguiente diapositiva pues veremos, aparte de la homologación de Factory Mutual, pues otras acreditaciones, ¿no? A nivel internacional. Podemos destacar VDS alemana, la LPCB, también tiene prestigio inglesa, en España DIT y otras aseguradoras como Aeon, en fin, multitud de acreditaciones y homologaciones internacionales, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente. Vale, ahora vamos a hablar, una vez que hemos expuesto y visto el proceso el cual se ha seguido para obtener esa homologación, ¿no? A través de estos ensayos, pues vamos a mostrar, digamos, los elementos del sistema, ¿no? Los accesorios. Vamos a ver qué elementos nos aporta para hacer la instalación. Bueno, lógicamente, la unión es por termofusión. Bien, y lo que unimos es un PPR con un PPR. Hasta ahí no hay nada nuevo, pero claro, tenemos que interconectarnos con otros sistemas de la instalación porque no convivimos solo en ella. Tenemos que conectarnos con bombas, tenemos que conectarnos con válvulas, tenemos que conectarnos con rociadores, latiguillos, etcétera, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues bueno, el sistema es amplio, ¿no? Es amplio y robusto. ¿Qué tenemos? Disponemos de bridas para realizar conexiones en bridadas, allá donde lo necesitamos. Desde dimensiones bridas, desde 1 pulgada hasta 6 pulgadas, ¿no? Todo el espectro. Si por el contrario tenemos que engancharnos, acoplarnos, ¿no? Con algún elemento que tenga un ranurado, como podría ser una tubería metálica existente de acero ranurado, se me ocurre, ¿no? A través de un acoplamiento clásico ranurado, pues el sistema también dispone de unos elementos que son híbridos de polipropileno que vienen con un ranurado, como lo vemos en este esquema, ¿verdad? En el cual pues hacemos una transición a ese ranurado. Si precisamos elementos roscados, pues bueno, tenemos roscas tanto machos y hembras hasta 3 pulgadas. Complementando con entronques, racores locos que nos faciliten el montaje, desmontables, etcétera, ¿vale? Con lo cual no es ningún problema lo que es las conexiones, ¿no? Están más que testadas. Ahora bien, si lo que necesitamos son salidas roscadas para enlazarnos con un rociador, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, los elementos que disponemos. Es decir, aquí hay 3 variantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, si estamos en el final de un tramo, pues podemos utilizar directamente un codo roscado, ¿no? que tenemos. Ventaja, no utilizaríamos tapones, final de línea. Que estamos en mitad de línea y nos cae el rociador aproximadamente donde tendríamos que poner un manguito de unión, bueno, podemos utilizar una T roscada, ¿no? Como se ve en el elemento en mitad.
a la doble función, tanto manguito como salida roscada, ¿no? Y en cualquier otro punto de la instalación, pues lo que podemos poner, en el vídeo se puede ver cómo se taladra la tubería, es la derivación en asiento, ¿no? Este es un elemento que dota al sistema de una gran flexibilidad y digamos que potencia, ¿no? su uso. Es decir, se trata de, con una broca tipo bailarina, como la que estamos viendo ahí en la foto, se hace un taladro que extraerá en su totalidad la viruta hacia el exterior, como podéis ver, no dejando nada en el interior. Acto seguido se puede proceder a calentar tanto el agujero generado como la pieza, insertarla. La operación es poco más de 1 minuto en total, ¿no? Con todo ello que tenemos una pieza muy económica en la cual podemos sacar una derivación sin utilizar ningún tipo de nate, vaya, ¿no? Todos estos elementos de salidas roscadas los podemos encontrar en tanto desde media, 3/4 hasta 1 pulgada, ¿no? Pues tuviéramos que enlazar con algún tipo de latiguillo, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, lo que es las conexiones a elementos finales tampoco va a suponer un inconveniente al sistema. En la siguiente. Vale, y aquí, bueno, aquí lo que vemos son los ejemplos que he seleccionado de cada uno de ellos, ¿no? Que, bueno, estaba claro que lo que era cada uno, ¿no? Su utilidad, tanto el codo como la T, como como la derivación en asiento, el montante en este caso, ¿verdad? Si bien aquí, donde vemos la T, la tubería esta era de 50, ¿vale? Con lo cual, supongo que es el motivo por el cual no se ha utilizado un codo roscado, aunque se podría haber utilizado una derivación en el asiento, pero bueno, hay que dar los ejemplos de los 3 elementos de conexión. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a mostrar al sistema QTRedPi como un sistema idóneo, ¿no? Para empotrar en hormigón en concreto, ¿verdad? ¿Por qué es idóneo? Bueno, pues es lo que es la interacción entre el concreto, el hormigón y el PPR es completamente nula, es decir, no altera en nada la composición del uno al otro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pueden convivir perfectamente. ¿Cómo complementamos el sistema? Bueno, pues dotamos al sistema de unos elementos que son necesarios, ¿no? Para que se pueda realizar esta instalación. No solo poner la tubería, sino, ¿vale? ¿Cómo hacemos el terminal, ¿no? Ahí lo podemos ver en la fotito, ¿no? Digamos que el elemento roscado estaría el número 4. Acoplaríamos el elemento número 3, que es una cápsula, que es la que va a encapsular y va a hacernos la cavidad en el hormigón, ¿no? Esa se ve en la figura 3 como, ¿no? Cómo genera esa cavidad, ¿verdad? Para la ubicación del rociador. También tendremos lo que es el tapón para hacer la prueba hidráulica y, por supuesto, pues una salida de protección para cuando durante la fase de hormigonado, pues lógicamente no entre el hormigón en concreto dentro, ¿no? Y bueno, aunque tiene variantes dependiendo de si queremos que esté oculto el rociador o que sobresalga, pero todos los elementos del sistema y toda la información la tenemos disponible en la documentación técnica, ¿no? Que tenemos pues, con todo tipo de detalles, ¿no? Acerca de cómo se hace cómo se ejecuta este tipo de prácticas, ¿no? En la siguiente diapositiva, pues bueno, pues podemos ver unos ejemplos, ¿no? Mirad, aquí en el lado derecho de la imagen, que se ve cómo se ha situado la cápsula negra, que se habrá, digamos que, fijado al encofrado en la parte inferior, se situará la cápsula negra por encima y ya tendremos la cavidad realizada a la hora del encofrado, ¿no? Y bueno, pues ejemplos fotográficos de obras realizadas con este sistema. Bien, en la siguiente diapositiva. Bien, aquí vamos a abordar ya otra parte, ¿no? Es decir, ya hemos mostrado cómo es el sistema, los elementos que nos puede aportar a la hora de realizar instalaciones, ¿no? De interconexionar, ¿no?
ayudarnos a hacer instalaciones de empotradas. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si queremos proyectar directamente, en vez de con tubería metálica, con tubería de polipropileno, con la Quaternion Pipe. Bueno, en sí no difiere mucho, ¿no? Pero son dos aspectos los que son claves y hay que tenerlos en cuenta, muy en cuenta. El primero sería un aspecto dimensional. Y hay que señalar en este caso que el diámetro nominal en la tubería plástica es el diámetro exterior. Ocurre lo contrario con la tubería metálica, que el diámetro nominal es el diámetro interior. No, en tubería plástica el diámetro nominal es el exterior. ¿Vale? Es decir, el diámetro interior siempre va a ser menor porque la tubería tiene un espesor, ¿no? Como podemos ver en la tabla de la diapositiva, por ejemplo, la tubería de 32, que se estaría ahí en la tercera fila, ¿verdad? Podemos ver que tiene 32 diámetro exterior y tiene un diámetro interior de 23, ¿no? Vale, pues este es el kit de la cuestión. Bien, una vez que tenemos claro, y lógicamente a la hora de dimensionar hidráulicamente, pues tenemos que jugar con los diámetros interiores, ¿no? Me falta decirlo. Vale, ya tenemos claro cuáles son los diámetros hidráulicos, ¿no? Por los que tenemos que dimensionar. El siguiente aspecto que tenemos que tener claro es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué tenemos que emplear? Bueno, pues para ello la siguiente diapositiva nos lo mostrará, ¿no? En instalaciones de agua contra incendios, la formulación que se emplea es la de Hazen-Williams. ¿Bien? Hazen-Williams es una formulación para cálculo hidráulico que es muy poco compleja. ¿Bien? Digamos que lo que son las variables de temperatura del fluido y cómo afecta la densidad de este y la rugosidad del material, todo esto, que puede hacerlo complejo, se sustituye por un parámetro que va a ser propio para cada material, que es el coeficiente Hazen-Williams. ¿Bien? Esto se emplea pues, debido por su sencillez y que tiene una precisión bastante elevada a temperaturas de unos 20 grados, es decir, para este tipo de instalaciones. Pero bueno, no me lío por aquí. A lo que vamos, el coeficiente Hazen-Williams es el que va a determinar, por hacer un símil, la rugosidad del material, ¿no? El que va a hacer que tengamos mayores pérdidas de carga o menores pérdidas de carga, ¿no? Por rozamiento, digamos. Bueno, pues tubería Quaternion Pipe tiene un Hazen-Williams diagnosticado de 150. Bien, aquí cuanto más grande sea el Hazen-Williams, más beneficioso va a ser para nosotros, ¿no? Con lo cual va a generar una baja pérdida de carga por rozamiento y tiene la particularidad, que no del coeficiente, sino del material, y es que al no sufrir alteraciones por corrosión en el interior, este coeficiente es constante durante toda la vida del material, es decir, en el periodo inicial, a medio plazo y a largo plazo, es 150 siempre. En cambio, con las tuberías metálicas, el coeficiente de una tubería nueva es 120, es algo peor, y eso sí, y con el paso del tiempo, con poca rugosidad que vaya adquiriendo en el interior la tubería metálica, pues C80 sería digamos, un estándar, ¿no? De tubería de acero usada, ni siquiera muy usada, ¿no? Vale, pues esto tiene su aquel. Es decir, si nos vamos a poner, siguiente diapositiva, por favor, si nos vamos a poner a buscar comparativo hidráulico, ¿no? Pues bueno, más o menos sería el que tenemos en pantalla, ¿no? Es decir, una tubería de 1 pulgada, pues le correspondería aproximadamente nuestra tubería de DN32. Tubería de pulgada y cuarto, pues un DN40 nuestro, en PPR. Tubería de pulgada y media, pues estaríamos hablando, en caso de la Quaternion Pipe, de una tubería de DN50. La de 2 pulgadas, DN63 y así, ¿vale? Hay algunas diferencias hacia arriba o hacia abajo, depende del diámetro, pero bueno, más o menos están cercanas, ¿no? Las pérdidas de carga para el mismo caudal entre uno y el otro caso. Pero claro, esta comparativa se hace con tuberías Quaternion Pipe, independientemente si es nuevo o viejo, porque el Hazen-Williams, su coeficiente es 150 siempre, con tubería de acero nueva, 120. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos la rugosidad del material? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver comparado, ahí está, dos estadios, ¿no? Diferentes. Uno con tubería de acero nueva,
supongo yo que con el estado inicial del proyecto, y luego tubería de acero ya usada, es decir, ya cuando lleva un tiempo en la instalación. Si nos fijamos en un diámetro, por ejemplo, de 2 pulgadas, ¿vale? Podemos ver que para un caudal determinado al azar, de 2 pulgadas, la pérdida que genera es de 60 pies por cada 100 pies, ¿verdad? Tubería nueva, Hazen-Williams 120. Ahora nos vamos con el paso del tiempo, y no mucho, tubería usada, que el Hazen-Williams pasa a 80, y vemos que para ese mismo caudal, la de 2 pulgadas, ahora son 127,2 pies cada 100 metros, ¿no? Hemos duplicado la pérdida de carga. Y esto pasa en las instalaciones con tubería metálica, con tubería de acero, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones de esto, pues 2 básicamente. Una, hay que prestar mucha atención cuando se emplee tubería metálica a la selección de la bomba, porque puede que lo que nos sirva hoy no nos valga para mañana. Y 2, si utilizamos tuberías plástica, en este caso la Red Pipe de PPR, pues eliminamos este problema realmente. Entonces nos centraremos en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues este tipo de análisis, bueno, lo veremos después, en qué podemos entrar en esta parte. Pero bueno, nos quedamos con este detalle. Vale, otro aspecto que vamos a comentar sobre este sistema de tuberías, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es hablar brevemente sobre la presión de servicio. Y lo queremos destacar en la diapositiva porque pensamos que puede inducir a confusión. Vale, como podemos ver, la tubería Red Pipe, que es la que está en la imagen en vertical, tiene marcado 175 PSI. Bien. Es importante señalar que estos 175 PSI o 12 bares no es una limitación de la tubería. Son las limitaciones propias de los requisitos del sistema, los sistemas de rociadores, ¿vale? Tanto la norma europea, la EN, limita todos los sistemas a que no pueden estar por encima de 12 bares. Y análogamente, la NFPA 13, también va en esta dirección, que no se superen los 175 PSI, ¿vale? Y esto es el motivo por el cual la tubería está marcada con esos 175 PSI. Pero no es la limitación de presión. Es decir, entonces, ¿cuánto puede soportar de presión? Sería la pregunta, ¿no? Pues en la siguiente diapositiva vamos a verlo. A ver, en esas tablas que podemos ver a la derecha, podemos evaluar los años de servicio con la temperatura y presión de servicio. Bueno, aquí he utilizado la columna, como podéis ver, de la Aquater Green Pipe, que podemos decir, bueno, pero es que la nuestra es la roja, vale, pero es que en realidad lo que estamos evaluando son espesores de pared, ¿no? Y ese SDR 7,4 es el mismo que en el caso de la tubería roja, con lo cual ese valor nos vale igualmente, ¿verdad? Pues bueno, por una temperatura del fluido de 20 grados y unos años esperados de servicio de 50, por lo menos, pues bueno, el sistema puede estar presurizado a 24,5 bares en servicio permanente, que esto es muchísimo más presión de la que nos permite, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, es para darnos esta tranquilidad. Y luego además, si queremos evaluar cuál es el pico máximo que puede soportar, pues quizás esté por encima de 50 bares, ¿no? Con esto lo que quiero decir es una cosa, que la presión no es un problema para este sistema, no es un problema. En la siguiente diapositiva también vamos a comentar brevemente sobre la prueba de estanqueidad. Bien, la NFPA 13 define el ensayo que hay que realizar la instalación una vez que esté terminada, ¿no? Pues bueno, lo tenemos ahí en pantalla, ahí bien especificado, 13,6 bares durante 2 horas, ¿no? Etcétera, etcétera. Vale, pero esto es la NFPA 13. Decíamos antes que la NFPA para las tuberías plásticas ha creado una adenda concreta, la CLAS 1635, que es para tuberías plásticas. Y en esa adenda ya nos está diciendo que es el fabricante, porque cada plástico, pues oye, tiene sus particularidades, ¿no? Pues es el fabricante el que debe proveer este tipo de información, ¿vale? Y es lo que hacemos en Aquater, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver el protocolo que se debe seguir para hacer la prueba hidráulica de estanqueidad, ¿no? Que, bueno, pues vamos a ver de forma rápida, ¿no? Que tiene 2 partes, ¿no? Una presión de trabajo, una prueba inicial, ¿no? Que será 18 bares de presión con intervalos de 5 minutos para generar un estrés en la instalación
y luego la prueba final, ¿no? Que bueno, se someterá a 10 bares y lo que hay que evaluar es el descenso en el manómetro de la presión, porque va a descender, porque es un material plástico y tiene que dilatar con la presión, pero no puede descender más de ese 0,5, ¿no? A lo que vamos, tuberías plásticas tienen su propio protocolo y es este el que hay que seguir. Y es la clase, la 1635, la que ya te lleva a ello, ¿no? Con lo cual, pues es importante dejarlo, esa parte también clara, ¿no? Aclararla. Y bueno, hasta aquí sería la descripción general del sistema Aquater RedPipe para emplearlo en instalaciones contra incendios, ¿no? Y hablamos todo el rato sobre el valor añadido que puede aportar un producto. Y en este punto, pues quería comentar qué valor añadido puede aportar ya no el producto, sino el propio Aquater, ¿no? Porque lo que sí que hacemos es acompañar y asesorar durante toda la vida del proyecto. Es decir, ya dotando de informes necesarios, herramientas de cálculo determinados para aspectos concretos, ¿verdad? Podemos pasar, perdonad, no te lo he comentado. Pasamos a diapositiva. Bueno, estas son las herramientas de cálculo, pero vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva. Otra más. Entonces, pues lo que comentaba, asesoramos durante toda la vida del proyecto y evaluamos la instalación y vemos dónde se puede optimizar. Digamos que esa sería la palabra, optimización de proyectos, ¿no? No enfocamos en una parte sola del punto más desfavorable, sino en todo lo que es el edificio, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hacemos el cálculo hidráulico completo de toda la instalación y nos lleva a un dimensionado. Es decir, si tenemos una instalación que está hecho el proyecto con tubería de acero, por ejemplo, que tiene unas dimensiones, no nos vamos a limitar, como hemos dicho antes. La tubería de 2 pulgadas es 63, la de 1 pulgada es 32. No, vamos a hacer el cálculo completo hidráulico de la instalación porque vamos a buscar la optimización, a ver dónde podemos reducir allí los diámetros un poco más, ¿no? Y bueno, todo esto evaluando siempre pues, las velocidades límites que tienen este tipo de sistemas y las presiones límites, por supuesto, ¿no? Y una vez que tengamos todos estos datos recopilados en el proyecto, pues es lo que vamos a ofrecer. En la siguiente diapositiva, pues un pequeño esquema, ¿no? De lo que ofrecemos una vez terminado el estudio. Un anejo completo de cálculos de toda la red, de todos los nudos, una medición completa de tubería, una colección de planos, una memoria descriptiva, una evaluación de los puntos de trabajo de los rociales más desfavorables, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es un aporte importante en el que nos involucramos, no simplemente cedemos, vendemos a tuberías, sino que vamos un poco más allá, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, yo no sé si he cumplido con los 45 minutos o no, por ahí debe andar la cosa. Y pues nada más, hasta aquí la presentación del día de hoy con este sistema de tuberías y bueno, pues sin más, pues darle las gracias, ¿no? por su atención el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso, te agradecemos mucho la presentación, muy interesante. Por favor, vamos a indicarte algunas preguntas que nos hacen los participantes. Por ejemplo, la señorita Jessica Leandro nos comenta que si este tipo de materiales, en caso de RedPipe, se puede aplicar para sistemas contra incendio en subestaciones eléctricas. ¿Y si es posible? ¿Esa pregunta? Así es. Vale. A ver, el sistema, como he dicho, está homologado para su uso, pero tiene limitaciones, ¿verdad? Y las limitaciones van acorde del tipo de riesgos. Este tipo de sistema homologado por FM está homologado para riesgos de tipo ligero. Entonces, en todos aquellos tipos ligeros podremos instalarlo. No sé, desconozco si ese tipo de instalación estará por encima de ese tipo de riesgo. Yo me temo que sí, que yo pienso que podrá estar por encima, con lo cual en ese caso sería la respuesta no. ¿Vale? Tienen que ser riesgos de tipo ligero. Correcto. Sí, y bueno, complementando lo que tú comentas, usualmente para sistemas de subestaciones eléctricas, mayormente hay la participación de agentes gaseosos para aplacar el incendio, pero también dependerá de qué lugar de la estación estamos hablando. Hay lugares donde tienen más riesgo que otros. En algunas veces he visto subestaciones eléctricas que están
enfriadas en su exterior, en un parque, con un sistema de diluvio de agua. O sea, todo dependerá del riesgo dentro de la misma estación eléctrica, ¿no? O sea, hay una serie de combinaciones de riesgos dentro de ella misma, ¿no? Sí, correcto, así debe ser. Así debe ser. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice de José, que nos dice, ¿hay alguna forma de combinar las tuberías tradicionales con estas? Me imagino que se refiere a las tradicionales con las de acero. La conexión. Si hablamos Así de la es. conexión, sí, serían los elementos que hemos visto antes para conexionar con elementos existentes, ya sea mediante la aplicación de una brida o un elemento roscado o un ranurado. Un elemento existente, una tubería existente de acero, pues veremos buscar qué es lo que nos ofrece y nos acoplaremos a ella en esa medida, ya sea con brida, con rosca o con el acople ranurado. ¿Vale? El sistema es bastante amplio en esa dirección, con lo cual nunca hemos tenido ningún problema de compatibilizarlo, ¿no? De hacer esas transiciones. Exacto, perfecto, gracias. Luego Javier Zapata nos comenta, por el Sí. diámetro interior de la tubería, ¿Sí? se tuviera que instalar con 2 pulgadas más que una de fierro negro. No he Bueno, entendido. interpretando un poquito la pregunta, yo me imagino, Javier, que tu pregunta va asociada a qué compatibilidad tenemos con respecto al acero. Bueno, no tendrías por qué instalar 2 pulgadas más. Es simplemente una compatibilización bastante cercana. Por ejemplo, una tubería de 50 milímetros corresponde a una tubería de cédula 40 de 1,5. Y una de 63 corresponde a una de 2. No hay tanta diferencia entre una y otra. Espero que con eso podamos haber respondido Mira, a tu pregunta. tengo yo, perdona Renzo, un ejemplo de unos cálculos que tenía preparados en pantalla, pero al no poder compartir escritorio, pues, pero justamente era esto. Vamos a ver, si yo cojo un caudal de 130 galones por minuto que tiene que pasar por una tubería de 2 pulgadas de 0 a 40, ¿vale? La pérdida que me va a ocasionar esos 130 galones son 35,9 pies cada 100 pies, ¿vale? 35,9. Si yo cambio esas 2 pulgadas de acero por una tubería de Aquaterra Pipe, de DN63, que estamos diciendo que es la que más se acerca, en vez de 35, lo que tengo son 46, ¿vale? Sí que tengo un leve incremento, en lo que es la presión por rozamiento, las pérdidas por rozamiento. Pero es un incremento muy leve, no, en ningún caso me obliga a tener que mayorar esa dimensión. Y ahora bien, en cuanto a esa tubería que hemos dicho de 2 pulgadas, cuando deje de estar instalada un par de meses, quizá un año, quizá 2 años, esa pérdida que os he comentado de 35, que tiene un inicio, va a pasar a tener 76 pies por cada 100 pies, ¿no? Es decir, si ahora comparamos con el 63 que estamos comparando, el 63 sigue teniendo 46. Es decir, realmente no es que genere más pérdida de carga, es que en la práctica, al cabo de un año y medio, estamos generando menos pérdida de carga por rozamiento. Por eso es más que suficiente la EDN 63 para 2 pulgadas. Excelente, exacto. Otra pregunta que nos hace José es la siguiente. La inspección del sistema instalado, ¿cada cuánto tiempo se realizará considerando la durabilidad de los materiales? La inspección, no entiendo la pregunta. O sea, la inspección yo creo que se refiere al control del funcionamiento del sistema en general, ¿no? A Ya ver, instalado. no hay ninguna particularidad diferente, yo creo. Es decir, el protocolo que tengamos que cumplir, ya sea anual o sea semestral, con este tipo de instalaciones, no va a discriminar si la tubería es metálica o la tubería es plástica. Por lo menos nos pasa aquí en Europa. Es decir, hay un protocolo y hay que revisarlo, hay que revisar el grupo de presión, las alarmas, aquí y allá. Entonces, pues bueno, lo que sí que es seguro que por ser tubería plástica no nos obliga a nada extra, todo lo contrario. Es decir, hay partes de instalación que podemos obviarlas, como revisar si hay que pintarla, por ejemplo,
O el vaciado de la instalación, pues sí, habrá que vaciar la instalación porque seguramente el protocolo de este tipo de normas nos obligue a que haya vaciado, pero cada cuánto tiempo, porque lo que es la degeneración del agua que se extrae va a ser infinitamente menor, ¿no? Es decir, tampoco es que haya un protocolo exclusivo para las tuberías, ya no para la tubería de Aquater, de PPR, sino para tuberías plásticas en general. Yo creo que el protocolo es global, ¿no? Excelente. Nos pregunta el señor Javier Zapata Muñoz si se puede usar en sala de calderas este tipo de sistemas, considerando que los rociadores son a 141 grados centígrados. Vale, estoy mirando la NFPA 13 en la adenda, en el anejo vienen listados las ocupaciones por tipo de riesgo. Sala de calderas, no sé qué tipo de riesgo tiene, a ver si hay alguno por aquí similar, pero yo creo que no va a ser riesgo leve. Yo creo que una sala de calderas estaremos en un riesgo ordinario 2 por lo menos. No lo puedo asegurar porque no lo conozco, pero debemos andar por ahí. En cualquier caso, todo lo que se sobrepase un riesgo leve, ¿vale? Pues ahí va a tener su dificultad. Mirad, os voy a leer en la NFPA 13 la descripción de ocupaciones de riesgo leve, ¿no? O similares. Y leo tal cual, centros educativos, hospitales, centros penitenciarios, bibliotecas, museos, asilos, oficinas, viviendas, restaurantes, teatros, auditorios, desvanes, altillos, centros de reunión como iglesias, clubs, etcétera, ¿no? Digamos que eso es un poco el marco donde está enfocado este tipo de riesgos. Con lo cual, salas de caldera, me temo que no. No lo puedo asegurar, pero me temo que no. Correcto. El señor Juan Carlos Anaya nos pregunta, en cuanto al cálculo dimensionado de tuberías de cédula 40 y en red pipe, ¿cuál sería la pérdida de presión en cuanto al cálculo de bombas? ¿El diferencial? Sí. Eso va a depender del trazado. Claro, es que eso, porque al final las pérdidas que estamos comentando son por metro lineal, o en el caso de en unidades de pies cada 100 pies. Al final todo depende del trazado de tubería, cuántos metros hay de cada dimensión hasta llegar al rociador más desfavorable. Es decir, yo puedo afirmar que para una dimensión, al cabo del tiempo, va a duplicar la pérdida de carga, pero ¿cuánto va a afectar eso en el global? Pues dependerá del resto de diámetros que estén involucrados y del trazado que tenga, ¿no? Para poder decir, pues la bomba tiene que aumentar o disminuir tanto, ¿vale? Eso es más complejo de evaluar, se puede evaluar, claro que sí, también. Es más, una vez que está hecho que tenemos el cálculo hidráulico realizado, el que os hemos comentado, de la instalación que sea, podemos convertirlo de PPR, pasarlo a cero y hacer dos simulaciones, acero nuevo y acero viejo, acero con coeficiente 120 y coeficiente 80, y ahí sí que se vería claro, porque ahí el programa tiene todos los datos de tramos, distancias y dimensiones. Ahí sí podría evaluar de forma sencilla, pero cada instalación tiene que dar un valor diferente. Claro, y esto complementando con lo que nos mencionaste al final de la charla, que Aquater los puede asesorar en todo este tema de, claro. de hacer ingenierías de valor en sus proyectos, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta que más o menos creo que ya la has contestado anteriormente, dice de Ale. Entonces, ¿estos sistemas no pueden ser instalados en centros comerciales o centros empresariales? La respuesta dependerá del riesgo, me imagino. Sí, centros empresariales, pues las oficinas están listadas o categorizadas, mejor dicho, como riesgos ligeros, riesgo leve, con lo cual está seguro que sí. Centros comerciales, pues tendríamos que ver dónde está categorizado un centro comercial. Pues habría que revisar el listado de la NFPA y ver dónde lo categoriza. Correcto. Por ejemplo, restaurantes sí son LES. En Lima y en el Perú ya venimos instalando en varios centros empresariales este tipo de tuberías, y en los centros comerciales, en algunos locatarios, y exactamente todo corresponde y está vinculado al riesgo inherente a la instalación. Nos pregunta el señor Juan Carlos Anaya si esta tubería de red pipe
puede ser enterrada, puede ser fabricada o puede ser enterrada. Sí, sin ningún tipo de problemas. Una de las ventajas del polipropileno es la compatibilidad con el resto de materiales, ¿no? Con lo cual puede convivir sin ningún tipo de problemas en cualquier tipo de terreno, igual que puede estar empotrado en hormigón o en yesos, ¿no? No sufre ningún tipo de incompatibilidad ni corrosión, ¿no? No se ve afectado, así que sí, sin problemas. Además no hay que pretratar la zanja ni mucho menos, ¿no? Es decir, enterrada, tal cual. Así es, Ale nos comenta que no le quedó muy claro lo del alto riesgo. Bueno, simplemente son, yo te comento, Ale, que es distintos tipos de categorizaciones según el nivel de ocupabilidad, los elementos que puedan ser inflamables, las alturas. Dentro de la NFPA hay una serie de requisitos para calificar cada uno de los establecimientos según su riesgo. Bueno, Julio César Cahuaycucho nos pregunta ¿qué procedimiento se debe realizar para garantizar que una termofusión esté correcta? Vale, lo que es la termofusión es extremadamente sencilla de ejecutar y los pasos son muy simples, pero lo único que hay que hacer es respetarlos. A ver, lo primero, la temperatura hemos dicho que son 260 grados. Bien, los polifusores que se utilizan, que es la plancha calefactora, tienen un termostato que te lleva a esa temperatura. Bueno, de vez en cuando tenemos que comprobar que realmente no se ha desviado esa temperatura, ¿no? Para que sepamos que lo vamos a calentar a 260 grados. Vale, ese sería el primer paso, ¿no? Cada cierto tiempo, pues comprobar la resistencia que tal funciona. Una vez que tengamos la plancha caliente, tenemos que introducir en las matrices que están acopladas la tubería y el accesorio. El siguiente parámetro que hay que mirar es la profundidad al introducirlo, ¿no? La profundidad de soldadura. ¿Cuánto introduzco la matriz? Vale, esto hay unas pequeñas galcas que en función del diámetro, si marcan el tubo, hasta aquí tiene que llegar. Se inserta, visualmente se ve, es muy sencillito. Y a partir de ahí hay que contar un tiempo, 5, 10, 20, 30 segundos en función de la dimensión del tubo. Es decir, si cumples estos 3 pasos, la soldadura es muy difícil con la soldadura en PPR esté mal ejecutada. De todas formas, cuando una soldadura está bien ejecutada, visualmente en el exterior lo que vamos a ver es un doble anillo de soldadura, ¿no? Uno que es como uno perteneciente al accesorio y otro que no perteneciente al tubo. Digamos que es un poco, de forma visual, podemos comprobar si una soldadura está bien ejecutada. Ahora bien, también os comento que se puede dar el caso de ver que falta uno de los anillos o que no ha quedado completamente uniforme y por dentro la soldadura sigue estando bien, porque como os digo, es que es muy complicado que una soldadura quede mal, pero vamos, cumpliendo esos 3 pasos, más que suficiente. Tenemos una serie aparte de la documentación técnica, una serie de manuales ya pensados para el instalador, ¿no? En los cuales pues, se comentan, aparte de cuál es el proceso, las cosas que no hay que hacer, las cosas que sí que hay que hacer, la buena praxis, cómo tratar el material, almacenamiento y demás, con lo cual, pues bueno, es lo que podemos ofrecer, ¿no? Todo este tipo de documentación. Perfecto. Pero vamos, visualmente con el anillo de soldadura. Complementando lo que dices, a nivel de Aquater, brindamos capacitaciones en instalación, en donde podremos ver en detalle estos temas con un correcto manual de instalaciones. Bueno, y Paulita nos comenta sobre si esta tubería está aprobada localmente para incendios. Yo creo que esta pregunta ya lo hemos respondido. Tenemos múltiples instalaciones en el Perú, en vista que contamos con la certificación FM, en donde el Reglamento Nacional de Edificaciones lo solicita. Alejandro nos comenta si manejamos stock permanente o pedidos directos. Sí, te comento, Alejandro, que sí, que manejamos stock permanentes en Lima de todos los diámetros para entrega inmediata, para atender las obras de manera en muy corto plazo, ¿no? Todos los accesorios, que son un número bastante grande, los contamos en nuestros almacenes de la Avenida Argentina. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Carlos Rivera Loyola nos pregunta: buen día, respecto a la consulta que hicieron un momento de si la tubería puede ir enterrada, la cual confirmaron que sí,
Entonces, ¿estará listada para ir en forma enterrada? Si bien específicamente he comentado dentro del certificado FM, es la pregunta. Claro, exacto. Bueno, no viene especificado. A ver, lo que hace la FM a través del CLAS 1635 especifica dónde se puede ser instalado y dónde no. Y a partir de ahí, digamos que estas particularidades se las deja al fabricante para que las exponga, ¿no?, en su documentación técnica. Por ejemplo, ¿cómo tenemos que hacerlo cuando la tubería, o ejecutarlo, o si se puede ejecutar una tubería empotrada en hormigón? Bien, específicamente no te pone en el certificado FM, puede ser ejecutado de esta forma, ¿vale? Lo que sí que te dice es donde no se puede, y el resto, pues vaya a ser la documentación del fabricante, ¿no? Y nosotros la documentación sí que tenemos señalado, pues cómo hay que hacer la instalación cuando la tubería está en zanja, cuando va enterrada, igual que cuando está empotrada. Es decir, no es una problemática en ese aspecto. Y Alfonso, entonces en la tubería de PPR contra incendios para ser enterrada, ¿la tendríamos que entregar con aislamiento de poliuretano y revestimiento de HDP o no? No. Esas son las tuberías de district heating. Es decir, cuando llevamos otros sistemas, cuando llevamos un fluido caloportador y queremos evitar pérdidas energéticas, esa tubería tiene que ir forrada con un aislamiento y protegido ese aislamiento, ¿no?, que sea cubierta. En el caso de las tuberías para protección contra incendios, realmente no hay que conservar ningún valor de energía. Es decir, la tubería va completamente expuesta, o sea, desvestida directamente en la zanja y enterrada, no tiene más. Perfecto, muchas gracias. No sé si hasta aquí hubiera alguna otra pregunta, alguna persona que quisiera participar, por favor. Ya he leído las preguntas hasta la última. Nos pregunta Juliana Tito, ¿las tuberías Aquater pueden ir colgadas? Vale, sí, las tuberías pueden ir colgadas. De hecho, el tipo de soportación que se utiliza en tuberías plásticas de PPR son las abrazaderas isofónicas, que son las convencionales para utilizar con tuberías plásticas. Y realmente, también nos pregunta si en caso de edificios de oficinas, ¿qué experiencias tienen? Sí, tenemos varias instalaciones en oficinas nuevas y ya existentes, ¿no? Y sí, también hemos tenido experiencias reemplazando tuberías de fierro o de acero. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta adicional. Ah, correcto, Paulita. Si tu INDECI te ha clasificado como riesgo alto, no calificarían para ser instaladas la tubería de PPR. Exacto, no podríamos instalar ahí. Perfecto, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos mucho la presencia en esta mañana. Estamos siempre a su atención. No se olviden que Aquater, aparte de abastecer sus productos, hace mucho hincapié en la ingeniería y sobre todo en la ingeniería de valor, ¿no?, donde podemos contribuir a que sus proyectos sean económicamente viables. Muchas gracias. Alfonso, te agradezco muchísimo a todos los organizadores y participadores. No, a vosotros. Muchas Muchas gracias. Pasar buen día. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias con todos. Nos vemos los que se han inscrito para el siguiente curso la próxima semana. Nos veremos la próxima semana. Mucho gusto. Hasta luego.